Ok, buenas noches. Entonces, lo que nos compete la semana para hoy es la semana 2. Es importante que tengan en cuenta este concepto del sistema computacional, que tiene relación con la conectividad que hay entre el computador y la red, eh, las comunicaciones, el cálculo aritmético lógico, toda la relación que hay en la parte interna, porque la segunda pregunta de la semana, de la evaluación de la semana, tiene relación con el sistema computacional, entonces ustedes tienen que desarrollarla en base a eso. Ok. Un algoritmo, vamos a hacer, o sea, la intención de esta semana es que repasemos un poquito la semana pasada, los temas de la semana pasada, porque yo sé que pues los leí y sé que muchos tuvieron sus pequeñitas fallas y dudas. Entonces, la idea es que vamos a, a hacer un repaso de esa semana, ¿ok? Para que entremos allí en lo que nos compete. Ok, entonces, la parte del algoritmo va a relacionarse con un conjunto de pasos que están bien detallados, bien definidos, que tienen relación unos con otros, tienen un objetivo específico, tienen un fin, tienen que resolver un problema, dar solución a una situación, tienen un inicio, un fin y por lo tanto son finitos. ¿Cómo se pueden representar? De manera textual y a manera de diagrama de flujo de datos, que son a manera de simbología. Y la parte que nos compete es pues, plasmar esa parte de algoritmo en máquinas, que aunque se puede desarrollar manualmente, como dice mecánicamente, o a través de algún equipo computacional, ¿no? Ok. Si vemos allí la imagen que me traje de la semana 2, de la información de la semana 2, es una imagen bastante relacionada con lo que es el concepto de la variable. Em, Fíjense que la variable es un contenedor de datos, ¿ok? La variable va a contener un dato, no importa cómo se llame la variable, le podemos poner el nombre que nosotros queramos en este momento, pero lo que va a contener son datos. Ahora, ¿qué tipo de datos va a contener? Bueno, va a depender de lo que se quiera hacer con esas variables. Los tipos de datos que nos podemos conseguir en la información que tenemos en la semana son muchos más que estos, sin embargo, yo me traje estos nada más pues porque son los comunes. Tenemos aquí el primer dato que es entero, tipo entero, que no tiene parte decimal. Es la parte numérica sin parte decimal. Tenemos un tipo char que es un solo carácter. ¿Qué carácter? ¿Cuál carácter? Si nosotros miramos nuestro teclado, tenemos un conjunto de caracteres allí, varias teclas, ¿verdad? Bueno, esas teclas o eso está representado a través del código ASCII. El código ASCII es nuestro teclado, pero representado a manera de que el cliente o de que el operador pueda ver las teclas o pueda entender cada letra o cada símbolo e internamente el computador pueda interpretar a través de código binario esa información. Es decir, cuando yo le doy clic a una J, él va a meter o a introducir un paquete de código binario y que el computador va a procesar para leer, para interpretar. Y luego arroja resultados dependiendo de lo que genere. Decimos que es tipo char, entonces porque representa un carácter. ¿Cuál carácter? Cualquiera de alfanumérico. ¿Ok? Tenemos el tipo Boolean que pueden contener valores 1 y 0 nada más. También se representa como true o false. O también se representa como verdadero y falso o falso. Eso sería un Tenemos ejemplo. float, es otro tipo de dato de numeración, pero este trabaja con la parte decimal.
tenemos este string que es similar al char, pero este es cadena de caracteres. Es tipo texto, o sea, soporta textos. Mientras tenemos aquí que soporta solo números, este float también solo números, estos no soportan números y textos. Este string entonces es una cadena de caracteres, un paquete de datos continuos, o sea, varios char. Y este double que representa números grandes, este double representa números con potencia, que son números grandes. Este double también me soporta los números enteros y los números float. Lo que pasa es que, por ejemplo, cuando nosotros declaramos una variable de tipo double, estamos almacenando o estamos reservando una gran cantidad de espacio para que se almacene una variable. Ajá. No ves lo siguiente, lo que te estoy mostrando, los tipos de datos. No, no se Me ve dice que nada. se ve la Solamente se pantalla ve. solo donde dice Jack. Sí, solamente lo que dice Jack. Ok, entonces estaba haciendo referencia. Ok, estaba haciendo referencia a que si nosotros decimos, bueno, si este double me permite a mí almacenar datos float o variables de tipo entero, entonces yo declaro todo como double y me olvido de los demás tipos de datos porque este me va a soportar todos los demás. El problema es que cuando nosotros trabajamos con un tipo de dato doble, él reserva en memoria un espacio grande porque son números grandes. Ok, eso está muy bien, pero si resulta que nosotros simplemente vamos a hacer una suma de valores, entonces no tiene sentido que almacenemos espacios tan grandes o que reservemos espacios tan grandes para hacer suma de dos valores o números pequeños, pues. Porque eso hace que, por supuesto, el programa sea más grande, más lento a la hora de procesar la información. Ah, ok. Ah, ok, no hay problema. Chévere. Más bien, gracias por estar conectado. Ok, vamos con el Sí. siguiente punto. Por eso Aquí estoy con gorro y tenemos corbata y... la sintaxis de una variable. La sintaxis es cómo se va a escribir una variable en la lógica de la programación o en un diagrama de flujo o en un algoritmo o un pseudocódigo. ¿Cómo se va a representar? Bueno, primero se coloca el tipo de datos. Estos serían los tipos de datos que vamos a usar, cualquiera de ellos. Luego le colocamos el nombre de la variable. ¿Cómo se va a llamar tu variable? Ese nombre se lo das tú. Aquí vemos un ejemplo. Tenemos el tipo de dato, que es lo primero que se coloca, según dice aquí la sintaxis. Luego se coloca el nombre de la variable, ¿sí? En este caso, mi variable se va a llamar nombre. ¿Por qué? Porque quiero almacenar allí los nombres de todos los estudiantes. No conocemos cuáles son los nombres de todos los estudiantes o cuáles son los datos que van a ingresar aquí, ¿verdad? Porque hay muchos nombres y es una variable y la variable no se conoce el valor. Pero sí sabemos que es de tipo string. Y recordemos que tipo string me va a almacenar una secuencia de caracteres, o sea, varios caracteres. O sea, un nombre es una cadena de caracteres. Yo no puedo colocar nombre tipo char porque me permitiría un solo carácter. Y no sería un nombre, sino solo una letra. Ok, tenemos estado civil. En estado civil tenemos tipo char. ¿Por qué? Porque estado civil puede ser B, la B de viudo, C de casado, S, ¿ok? Entonces lo único que queremos es que nos introduzca una variable, un solo carácter, ¿ok? Para representar el estado civil de las personas. Si es viudo, soltero, casado, etc. Tenemos también esta otra opción que sería número de hijos. Este es otro ejemplo, ¿no? Número de hijos va a ser tipo entero, porque el número de hijos obviamente es un número entero, no hay decimal allí. Los tipos de edad, o sea, aquí era una pregunta que le iba a hacer a ustedes, pero como no tengo
No podemos, entonces vamos a seguir aquí. La universidad, si yo pregunto, o imagínense que estamos llenando un formulario y en el formulario decimos, bueno, lléname la información de la universidad donde estás estudiando. Entonces allí va IAC en este caso, pero yo quería saber el tipo de dato que le vamos a colocar a universidad va a ser tipo de dato string, porque va a almacenar una cadena de caracteres. Y si trabajamos con sueldo, yo pregunto el sueldo de cada participante, el tipo de dato que va a trabajar, que vamos a trabajar con sueldo. El tipo de dato sería en este caso float porque son números con decimales, pueden contener decimales. Ajá. Tenemos la sintaxis para declarar una constante. Entonces, recordemos que una variable no conocemos el valor, pero en una constante sí. Entonces decimos constante, después ponemos el tipo de dato que tiene que ir antes del nombre de la variable, de la constante en este caso, y el valor que se le va a asignar. Aquí tenemos un ejemplo que es constante, le ponemos que es tipo entero, le ponemos que mi constante se va a llamar A y su asignación va a ser de 3, un valor de 3. Y aquí tenemos otro ejemplo que decimos que constante va a ser de tipo float y va a ser pi, y pi representa o tiene asignado este valor 3, 14, 15. ¿Ok? Ajá, vamos con el siguiente punto. Aquí tenemos otro tipo de datos, otros tipos de datos, otros ejemplos que tomé de la semana, del material de la semana. Una dirección va a ser de tipo de dato string, porque hay cadena de caracteres y hay números allí también. Y aparte hay guión, etcétera. La edad de una persona va a ser también tipo entero, el root y el verificador de root, el porcentaje de ventas de una empresa, ese sería en todo caso float. Bueno, aquí lo representa porque el material nos indica que real, float o double. Y algunos lo han trabajado como real en vez de darle el nombre específico, o sea, lo han trabajado en las tareas que ya han entregado o en la participación en el foro. Pero bueno, sería mejor que especificaran más el tipo de datos. Ok, aquí tenemos una información y es que esto me lo traje también de la semana 1, que es el algoritmo del área de un círculo. Cuando nosotros vemos esta sentencia acá, que dice leer, bueno, primero vamos a iniciar aquí. Aquí definimos la constante, ¿verdad? Esta es la constante. Luego definimos las variables y mis variables van a ser radio y van a ser área y van a ser tipo real, que en todo caso pueden ser float, ¿verdad? O double radio. Y el área obviamente tiene que ser doble porque si un valor, por ejemplo, de la fórmula, esta es la fórmula, si un valor aquí es tipo grande, es tipo doble, y aquí lo pongo tipo entero, entonces va a haber conflicto en el resultado, ¿verdad? No me va a dar exacto el resultado porque este me va a agarrar solamente la parte entera, donde se va a almacenar la información. Ok, seguimos acá entonces. Aquí me dice que esta es variable con decimal y dice que en esta variable área se almacenará el resultado que tenemos acá. Cuando nosotros le damos leer, imagínense que esto es el sistema va a interpretar eso, el sistema es el computador, va a interpretar esto. Entonces, cuando nosotros tenemos un elemento que me dice leer, allí estamos, es como escaneando la información o como haciéndole un in, es decir, eso va a entrar, el sistema está leyendo, eso va a entrar al sistema para ser procesado. Entonces el sistema va a leer el radio que el cliente le va a introducir. Dice el usuario ingresa el área del círculo. En este caso no es el área, en este caso sería el radio del círculo. Cuando ingresa el radio del círculo, esto se procesa porque ya tengo esta constante y ya tengo este valor. Entonces viene la operación. Se le asigna a la variable área el cálculo. Entonces se hace el cálculo y que se almacena acá en área. Y luego, con un comando de escribir es print o out o mostrar en pantalla, el área del círculo es área. ¿Por qué se repite área? Porque esta es la variable que me la va a llamar de aquí y la va a colocar aquí. Y se muestra el resultado. Y aquí, por supuesto, está el fin del algoritmo. Aquí tenemos el mismo ejemplo, sin embargo, este lo tomé sin la constante.
El mismo ejemplo, que ya lo explicamos cómo funciona, pero le quise dar en este caso, le hice un algoritmo al lado, un diagrama de flujo, o la representación simbólica de este mismo algoritmo, lo hice aquí a manera de representación simbólica. Tenemos el inicio con una simbología específica, y recordemos esto: la primitiva de inicio, la primitiva de fin. Luego viene la declaración de variable, y yo le estoy diciendo que mi variable va a ser double, igual que la variable o que la constante pi, ¿verdad? Luego le estoy diciendo que esto sería una primitiva de salida, out. Out es un mensaje que yo le estoy dando al cliente o al operador para que sepa qué es lo que me va a ingresar. Yo le estoy pidiendo que me ingrese radio. O sea, imaginen el computador. Es lo que está saliendo en pantalla, lo que está generando el computador. El computador le dice al usuario, ingresa radio. Y el usuario introduce R, ¿verdad? O el valor de R. Esa información se va a almacenar en R, in, aquí fíjense, out es lo que me va a salir en pantalla. In es lo que entra y se procesa. Y luego que ya tiene el radio, entonces hace la operación, lo eleva la potencia, hace la operación y lo almacena en área. Luego el out es lo que va a salir, una primitiva de salida, lo que va a salir en pantalla, que es el área del círculo, es área, y me llama aquí este valor que está almacenado aquí, y termina. Entonces, aquí puse una pregunta: al implementar un algoritmo se obtiene un programa, ¿ok? Porque cuando yo armo esto y yo lo implemento en un computador, ya yo tengo allí, ya me ejecuta el programa. Ya tengo un programa allí, de hecho. Ajá. Ok, vamos a verlo. Aquí yo vacié esa información, o yo hice unos ejemplos allí, pero lo hice en un lenguaje de programación. Por supuesto, hay muchos lenguajes de programación en el mercado, y como el estilo como se trabaja uno no necesariamente es como se trabajan todos, porque cada uno tiene palabras propias y una organización propia del lenguaje de programación. Entonces varían, pero la lógica no varía. La lógica del algoritmo no va a variar, ¿ok? Entonces aquí yo lo pasé a un lenguaje de programación para que viéramos cómo ya funciona en programas, a modo de programa. Entonces aquí, por ejemplo, este lenguaje de programación me acepta esto a modo comentario. Esto es un comentario, lo que me aparece en verde aquí. Es un comentario y se representa con 2 slash. Esto no lo va a tomar el algoritmo como proceso, no lo toma en cuenta, simplemente yo lo pongo allí como para tomar notas, ir poniendo notas allí. Ok, entonces aquí yo le puse el título que dice que se sumaron 3 valores, o se van a sumar 3 valores. Le doy el inicio, que es todo este paquete, es un inicio, son librerías y palabras reservadas que tengo que darle al inicio. Luego declaro las variables. Aquí estoy declarando. ¿Qué variables? Bueno, yo le puse, por ejemplo, aquí le puse declaración de variables de la fórmula. Esta es mi fórmula. 3 valores y se van a almacenar en la suma. Y aquí yo declaro tipo entero esos 4 valores, valor 1, 2, 3 y la suma. Luego inicio la función, aquí se inicia la función, y con el cout o el out, o lo que es lo mismo, escribir o print o out, me va a mostrar en pantalla el programa, o el computador me va a mostrar esto y me va a decir, ingresa el primer valor, y viene el usuario y le ingresa un valor. Cuando le ingresa un valor aquí, ese valor el computador lo va a leer. Fíjense aquí, lo va a escanear, lo va a procesar y lo va a almacenar en la primera variable que yo le esté asignando. Y yo le digo, bueno, el primer valor se va a asignar aquí. Él viene, busca a ver qué tipo de dato es, verifica que todo esté funcionando, que sí está declarada esa variable, y la almacena en B1. Luego me genera otro out o cout o otra muestra en pantalla y me dice ingresa el segundo valor, y hago el mismo procedimiento. Luego ingresa el tercer valor, hago el mismo procedimiento. Aquí le puse otro comentario: se coloca la fórmula en este orden.
Una vez que yo tenga los 3 elementos, como hice en el ejercicio, como hicimos en el ejercicio una vez que yo tenga el radio, es que yo voy a poner la fórmula. Antes no la puedo poner porque va a operar y no va a tener todos los valores que van a contener la fórmula. Entonces, primero introduzco los valores que van a contener la fórmula y luego es que aplico la fórmula. Entonces, la fórmula va sin nada porque es un proceso interno, o sea, sin ni out, ni leer ni escribir, sino un proceso interno. Y luego, con el cut o con el out, me va a mostrar este mensaje en pantalla. El valor total es, y me llama la letra S para mostrarla en pantalla. Y lo que está almacenado en S es toda esta operación. Y ahí termina el programa y va a quedar así. El programa es este es el resultado. Este es el mismo programa, ¿verdad? Que estábamos hablando ahorita. Y aquí les muestro el resultado de la operación. Este es un programa que hice a modo consola. Esto no es nada de interfaz gráfica ni nada, sino simplemente para ver cómo funciona el algoritmo o el diagrama de flujo, cómo está representado. Entonces aquí me dice ingrese primer valor, que es esta primera línea. Se queda aquí el cursor esperando que yo introduzca el valor. Introduje 40, ¿verdad? Luego se procesa y se guarda. Luego me dice ingrese segundo valor. Yo ingresé el segundo, luego me dice ingrese tercer valor. Se guarda el tercer valor. Y por último me dice el valor total es, y me muestra ese. ¿Ok? Ajá. Ahora. Ok, tenemos acá los operadores. Los operadores van a tener o van a funcionar o van a ser parte importante cuando nosotros estemos trabajando con algoritmos, cuando estemos trabajando con algoritmos complejos, pues. Y en este caso, pues, es con el tipo de algoritmo o con el tipo de información que nos están pidiendo en esta semana. Tenemos los operadores aritméticos, que, bueno, ahorita utilizamos algunos. Tenemos los operadores de comparación, que esos se utilizan cuando se están comparando varios elementos y se utilizan cuando trabajamos con estructuras lógicas. Y tenemos los operadores, esto va a variar, esto varía ligeramente para cada lenguaje de programación. Algunos lenguajes de programación, por ejemplo, el igual es con doble igualdad, doble símbolo de igualdad. Eso dependiendo, pero la lógica de la programación, pues se acepta esto. Y los operadores lógicos, que también tienen que ver con la parte de estructuras de control. En el operador lógico AND funciona cuando esta condición y esta condición se cumplen, entonces me da verdadero. Del resto, todos son falsos, ¿ok? Entonces, el AND es el y si se cumple esta y se cumple esta, entonces me da true. En cambio, el OR se va a cumplir, fíjense, si esta es verdadera o esta es verdadera, cualquiera de las dos, esta o esta, cualquiera de las dos es verdadero, me da verdadero. ¿Sí? Ok, vamos con el siguiente punto. Funciones y procedimientos, ese es un punto importante que les están pidiendo aquí o que se les pide acá para el ejercicio número 1. Entonces, aquí vemos un diagrama que les hice mostrándoles un programa principal y sus problemas, ¿verdad? El programa principal, si lo subdividimos en pequeños paquetes, entonces eso me va a permitir a mí, primero que nada, me va a permitir que el programa se ejecute de manera más fácil, porque todo el problema lo voy trabajando en pequeños grupos, ¿verdad? Entonces, si hay una falla en uno, ya yo sé que la falla está allí y tengo que revisar poco código porque sé que la falla se puede localizar fácilmente la falla. Y luego se unifican todos ellos haciendo unas llamadas a través de sintaxis y se ejecuta el programa principal. Entonces, esos subproblemas o esas divisiones que se ven allí se pueden llamar o la podemos llamar funciones y procedimientos o se están conformadas por funciones y procedimientos. Un procedimiento consta de tres, bueno, como dice aquí, un procedimiento consta de
tres partes, de dos partes, en este caso nada más le coloqué una cabecera del procedimiento, la sección de ejecutable y el fin. ¿Okay? El procedimiento no entrega valor como resultado. ¿Ok? El procedimiento ejecuta una acción o te dice qué es lo que va a pasar, pero queda almacenado ese paquete de información, tú vas a hacer un pequeño paquete de información y que el computador o el sistema solamente se va a ejecutar cuando el sistema lo necesite, cuando el sistema lo llame a través de un comando, ¿ok? Pero me vas a ejecutar una acción, más no me va a dar, no me va a generar resultados. No entrega ningún valor como resultado, ¿ok? Por ejemplo, este es un procedimiento y el procedimiento se llama encabezado. Cada vez que yo, por ejemplo, si yo estoy haciendo unas planillas, cada vez que yo genere o yo llame ese procedimiento que se llama encabezado, él me va a poner este encabezado en las planillas. Entonces no lo tengo que hacer yo manualmente, sino que simplemente me llama y lo coloca donde yo le diga que lo coloque. Esos son los procedimientos. Aquí yo les hice un ejemplo de un procedimiento. Este lo hice en otro lenguaje de programación. Fíjense aquí, este es la parte visual. Este sí es un lenguaje visual que se trabajó, o sea, una interfaz gráfica. Este procedimiento se llama clear. Este es un procedimiento que me va a limpiar. ¿A quién? ¿Qué va a limpiar? Bueno, aquí dice como una pequeña calculadora. ¿Qué va a limpiar? Va a limpiar esta caja de texto. Este es textbox 1, que es este que está acá. Este es textbox 2, que es este. Y este se llama textbox 3. Bueno, aquí yo le estoy diciendo que me limpie estos tres elementos. Pero ¿cuándo le estoy diciendo? Yo no le he dicho cuándo. Yo simplemente le estoy diciendo, este procedimiento me va a limpiar tres elementos. Nada más. Ah, pero aquí sí lo voy a llamar. ¿Cuándo lo voy a llamar? Aquí, en este botón limpiar. Este es el programa en ejecución y este es el programa, el código del programa. Entonces, le estoy diciendo, en este botón le doy doble clic para programarlo y decirle que me llame una función que se llama clear, porque yo quiero que este botón me limpie estos tres elementos. Entonces, le doy doble clic y me abre esta línea y me dice, cuando el botón 5, este elemento se llama, o este objeto se llama botón 5. Entonces aquí me está diciendo, cuando yo le dé clic al botón 5, ¿qué va a pasar? Aquí yo le meto todo lo que yo quiero que me haga. Entonces yo aquí llamo al procedimiento clear, llamando al procedimiento limpiar. Y yo lo llamo. Entonces, ¿qué va a hacer el procedimiento limpiar? Lo que yo le dije que hiciera, que es limpiar el botón, el text 1, 2 y 3. Ese es la lógica de armar un procedimiento y que ustedes tienen que trabajarlo ahorita en la pregunta 1. Aquí tenemos las estructuras condicionales. Las estructuras condicionales, esto ya también es tema de la semana 1, pero quería aclararlo aquí. Si se cumple esta condición que está aquí, cuando es simple, si se cumple esta condición que está aquí, entonces se ejecuta esta instrucción y termina. Eso es una condición simple. Una doble es, si se cumple esta condición que está aquí, entonces ejecuta esto. Pero si no se cumple esta condición, entonces ejecuta esto. Ese es doble. Y aquí una múltiple, que son varias condiciones. Acá tenemos una condición, mire, dice, ¿cuál es la altura? Leer la altura. Si altura es mayor que 1,80, entonces escribir es alto. Si no, si altura es menor que 1,80, aquí es mayor o igual, aquí es menor que 1,80, entonces escribir no es alto. Entonces aquí hay dos condiciones. Si es mayor, va a escribir esto, si es mayor o igual, y si es menor, va a escribir esto. Entonces esta sería una condición, una estructura condicional doble. Ok, ya hablamos de procedimientos. La función dice que es un bloque de código que realiza alguna operación, trabaja con parámetros y genera una salida como un retorno. Son bloques también reutilizables y se encargan de encapsular operaciones comunes, empaquetarlas. Entonces, dentro de este proceso nosotros podemos hacer una función porque aquí van a haber elementos repetitivos.
Entonces nosotros podemos cambiarlo o sea, a trabajar con una función en esta parte del algoritmo. Aquí, el mismo ejemplo que les di hace unas diapositivas atrás, el mismo ejemplo, les estoy comentando acá que cómo vamos a trabajar con las funciones. Entonces, tenemos aquí, declaramos la función. Aquí le coloqué, fíjense, antes nos dimos cuenta que nosotros comentábamos con doble slash. Aquí vamos a comentar con un apóstrofe, ¿verdad? Y estoy comentando aquí que la variable resultado, yo no la voy a declarar aquí, no la estoy declarando porque ya está dimensionada como pública. O sea, ya yo la declaré al inicio del programa, pero no copié toda la información aquí, pero sí copié el pedacito donde la declaré. Cuando inicié el programa, yo la declaré aquí, declaré estas variables y las puse y puse el resultado aquí. Entonces no es necesario que yo la vuelva a declarar acá, ¿ok? Ahora, mi función se va a llamar opciones. Ya dijimos que representaban las funciones, era encapsulamiento de información, me trabaja con parámetros, estos son los parámetros, estos que están aquí, que yo le acabo de meter, que son otras variables con las que yo voy a trabajar. Por ejemplo, yo voy a trabajar con número 1, en este caso num1, que va a ser tipo double, num2, y otra variable que se llama opción. Esta variable va a ser de tipo string. ¿Por qué? Porque esta variable va a almacenar texto. Esta variable pudo haber sido tipo char, pero no la coloqué tipo char porque, como les digo, ahí depende del lenguaje de programación. Hay algunos que soportan solo string, otros sí trabajan con char y otros tipos de datos. ¿Ok? En este caso lo trabajé con string. Ok. Entonces, declaro aquí los parámetros con los que vamos a trabajar o con los que va a trabajar esta función. Si se fijan aquí, esta función es otro paquete de información de código que yo voy a desarrollar y que yo no estoy diciéndole que se ejecute en algún momento, sino yo simplemente le estoy diciendo esto es lo que me vas a hacer. Ajá. ¿Qué me vas a hacer? Aquí le estoy diciendo, fíjense que aquí estoy trabajando con esto, con el sí condicional, con la estructura de control, lo mismo, pero ya a modo de lenguaje de programación, con la sentencia que el lenguaje de programación me está pidiendo. Entonces yo le digo aquí, si la opción, ya recuerden que está declarado aquí, si la opción es igual a S, entonces el resultado va a ser num1, que es tipo doble, más num2. O sea, S va a ser la suma. Todo eso yo lo voy a meter aquí en estos botones, ¿ok? Todo ese código. Entonces, pero como yo quiero optimizar el proceso y hacerlo una sola vez para que después yo nada más llame la función y él me ejecute. ¿Cómo lo va a ejecutar? Bueno, primero revisa si no se cumple se va a este otro, si no se cumple se va a este otro, si se cumple ejecuta esto y termina. Si no se cumple entonces va, eso es lo mismo que estábamos trabajando con las estructuras condicionales antes. Entonces, aquí le digo, si opción es R, que sería la resta, entonces resultado va a obtener estos valores. Si no se cumple esa condición, entonces me voy a evaluar la siguiente condición, que sería multiplicación. Si se cumple esta condición que está aquí, entonces multiplícame el valor 1, el número 1 por el num2, las dos variables. Si no se cumple eso, entonces salta para acá. Es decir, él va a buscar a ver cuál de esos procesos es el que se va a cumplir, ¿ok? Y termina el if. Y recuerden que yo les dije que la diferencia de las funciones y los procedimientos, que los procedimientos empaquetan información, pero no me generan resultados o retornos de valores. En cambio, las funciones sí. Aquí me va a generar un valor que va a ser de tipo double, ¿ok? ¿Por qué lo puse tipo double? Porque aquí puede ser un tipo entero, pero cuando hay divisiones o multiplicaciones, o eso se puede convertir en decimal. Pudo haberse trabajado con tipo float también. Ok. Ya tenemos aquí la función, pero todavía la función no me va a hacer ningún trabajo, o sea, no la he llamado. No sé, o sea, todavía no le he dicho a qué parte del objeto me va a ejecutar esa función. Entonces, me voy al botón 1, que es el de la suma. Le doy doble clic y me abre esta línea de código. Esta línea de código dice, cuando yo le dé clic
al botón 1, me vas a ejecutar todo el procedimiento que yo haga aquí. Ajá, vamos a empezar a trabajar a ver qué procedimiento ponemos. Yo declaré aquí variable número 1 como doble, número 2. Esto es variables globales, es decir, yo la pude haber declarado aquí adentro, pero la iba a colocar en variable privada, es decir, nada más me iba a funcionar cuando yo le diera clic a este botón. Entonces, cuando yo le dé clic a este, y después a este, y después a este, tengo que declararla en cada uno para que me pueda reconocer esas variables privadas. Entonces decidí hacerla tipo global para que pues yo no las tenga que meter en cada uno, ¿ok? Entonces es la diferencia de una variable global y una variable privada. Entonces yo la puse global y ya el sistema sabe que ahí yo tengo esas tres variables y que las voy a, cada vez que yo las llame, que la llame, va a funcionar. Ok, entonces aquí yo le di número 1 va a ser igual a quién, al text 1, al texto del text 1 que va a ser un valor. ¿Quién es el texto del text 1? Este elemento que está aquí. Este elemento se llama text 1, este text 2 y este text box 3. Entonces, yo estoy diciéndole que el text, lo que hay en el text 1 me lo va a convertir en valor y se va a almacenar en una variable que se llama número 1, que va a ser de tipo double. Igual manera le digo lo del text box 2, se va a convertir en un valor o va a ser un valor y se va a almacenar en una variable en número 2. Luego, aquí le puse una línea de comentario para ustedes. Funciones o función opciones, esta es mi función opciones, y 3 parámetros, valor 1, valor 2 y operación. Ajá, vamos a ver. Okay. Resultado va a ser igual. Ya sabemos que resultado está declarada. Resultado es donde se va a almacenar estos dos procedimientos. Resultado va a ser igual a, llamo la función, y se va a ejecutar cualquiera de estas sentencias que están aquí. Pero necesito tres parámetros. El valor 1, el valor 2 y la opción para saber si es suma, resta, multiplicación o división y para que ella evalúe. Entonces, esos tres elementos están declarados aquí. O sea, le dije, tú vas a trabajar con estos tres elementos. ¿Ves? Entonces, le dije, aquí le digo en este caso va a ser suma. Entonces, él viene, verifica este primer valor y ya sabe que este es el procedimiento. Aquí hubo un cambio de variables, pero eso no es problema porque el programa funciona perfectamente. Entonces, me va a hacer este tipo de operación, número 1, pero con número 1, número 2. ¿Y quién es número 1 y número 2? Estos elementos que yo voy a contener aquí dentro de estos text box. ¿Ok? Yo meto valores aquí, meto valor aquí, y la función me va a operar con esta línea nada más. Yo aquí no tengo que aplicar fórmula ni nada porque ya todo eso está empaquetado en una función. El resultado, ¿dónde se va? Hasta ahora yo no le he dicho dónde se va a almacenar el resultado. Le he dicho que se va a almacenar en una variable que se llama resultado, pero ¿dónde me va a mostrar eso en pantalla? Me lo va a mostrar en el textbox 3, que es este text que está aquí. Y me va a mostrar resultado. ¿Quién es resultado? La variable que contiene este proceso. Y aquí le puse un plus, que es el label 3, este es label 1, esas son etiquetas, label 1, label 2, label 3. Label 3, cuando esté haciéndome esta operación, cuando yo le dé clic al botón 1 que me haga toda esta operación, esta pestaña va a decir suma. ¿Ok? Eso, así es como funciona, valga la redundancia, las funciones. ¿Ok? Que es lo que nos están pidiendo ahorita para la actividad. Ok, entonces, un colegio, la actividad 1 o la pregunta 1 dice, un colegio planea como proyecto diseñar un juego didáctico que enseña a los niños a sumar, restar, multiplicar, dividir, además incorporar el reconocimiento de colores, considerando el uso de procedimientos y funciones. ¿Qué recomendaciones plantea usted deben incorporarse en el algoritmo? Entonces usted ahí va a trabajar, va a decir, porque ahí te hace un enfoque de que trabajes con funciones y procedimientos. Entonces tú vas obviamente, ustedes lo van a trabajar a modo de pseudocódigo, pero
tienen que hablar o trabajar o meter en ese pseudocódigo procedimientos y funciones. No nada más decir, aquí se usan procedimientos, no sirve así. Tienen que hacer el procedimiento o explicar el procedimiento o la función que vayan a utilizar. Y que entradas y salidas sugiere que tenga el software. Ajá. Bueno, entradas y salidas de datos. Y la pregunta 2, un usuario decide realizar la... bueno, yo no sé si ya tienen preguntas, chiquillos. Hasta ahora no, estoy atento. Ajá. Me dicen si tienen preguntas, saludos. Si me están oyendo, Sí, voy no, sí, así que... ya lo voy a leer. Bueno. Hola, No sé, Cristian, saludos. No tiene, no tiene micrófono. Ah, qué bien. No sabía que me habían entrado, o sea, hasta donde me di cuenta nada más tenía un solo participante. Sigo. sí. ¿Tienen hasta el momento alguna pregunta? No sé si entraron desde el principio. Ok, sigo nomás. No sé si me escucha. Bueno, no, ya, ok. La última parte, la pregunta número Escucha. 2. La pregunta número 2 dice, un usuario decide utilizar la aplicación. Permítame que continúe la grabación. Ahora,